educación, no solamente para la reflexión, para la investigación, para la búsqueda, también para la interpretación de los mejores caminos que puedan contribuir a solventar esta difícil y aguda situación que nos está tocando vivir. Vamos a recibir una llamada que tenemos en espera y nos vamos inmediatamente con el vicealmirante también a escuchar su posición sobre la misma propuesta. Buenas noches, adelante, por favor, en concreto, les pedimos por favor para dar el paso al vicealmirante Carratú. Buenas noches, adelante. Buenas noches, mira, pues yo estoy viendo aquí en Radio Next, en tu página de Radio Next, que dice aquí más de 200 horas en huelga de hambre, libertad para Rivero. Rivero pertenece al partido de Voluntad Popular, ¿verdad? Y el jefe de Voluntad Popular o el líder de Voluntad Popular es el señor Leopoldo, ¿verdad? Leopoldo López. Pero cuando tú ves el entorno íntimo del señor Leopoldo López, por ejemplo, te metes en la página del Twitter de la señora Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López. La señora de Leopoldo López en este momento está en China corriendo un maratón de 42 kilómetros de 42 kilómetros de distancia. Si en este país está tan mal, si aquí hay una dictadura que nos está matando, ¿cómo es posible que la esposa de un líder político esté de lo más feliz en China corriendo, Paul? O sea, ¿qué clase de dirigentes políticos tenemos en Venezuela? Y esa misma gente la que nos va a mandar a nosotros a salir a la calle. Ellos no tienen ningún tipo de problema. Los problemas los tenemos nosotros los venezolanos. Ellos viven en otro mundo, en otro planeta. Oye, y después se la pasan en el mundo y en el Mercosur diciendo que en Venezuela no hay, no hay libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad de nada, y tu esposa anda trotando y corriendo en un maratón en China. Oye, Paul, dime tú qué clase de dirigentes tenemos nosotros en Venezuela. Y esa es mi participación y buenas noches. Gracias, hermano, muy buenas noches. Vicealmirante, totalmente de acuerdo yo con también, el caballero que acaba de llamar. Yo también. No porque sea López, ni mucho menos, sino porque el problema no está tan delicado que yo creo que todos debemos de dar una demostración de interés. Claro, es que si es por eso hay miembros también del liderazgo del régimen que habla en contra del imperio, que tienen casas aquí en el sur de la Florida, aquí en el imperio, así que estamos igual de descompuesto todo. Le dejo el micrófono, disculpe que me haya metido y luego nos vamos con el profesor. ¿Cuál es el teléfono que tú, para llamarte, me lo estás pidiendo a mí y yo no sé cuál es el teléfono aquí en cabina es en Miami. Para llamarte en Caracas. Sí, para llamar en Venezuela es el 0212-210-5087. 0212-210-5087. Ese es el teléfono local en Venezuela. Y aquí en Miami el 786-467-8213. 786-467-8213. 678213. Correcto, ese es el teléfono aquí. Vamos a recibir una llamada que acaba de entrar y nos vamos inmediatamente con usted, vicealmirante, y luego con el profesor Blanco Muñoz. Adelante, buenas noches. ¿Cómo estás, Mario López? ¿Cómo te ha ido? Adelante, don Mario, buenas noches. Profesor Blanco Muñoz, un abrazo, mi saludo y mi respeto ante todo. Y mi almirante también. Bueno, mira, gracias. Excelente el programa de hoy, Paul. Eso se tiene que repetir, no todas las semanas, pero sí por lo menos es una sugerencia, por favor, porque yo no estoy diciendo eso se debe repetir más o menos brevemente, es decir, una opinión personalmente, cuando tú más o menos lo tengas ahí, pero excelente y bueno, 100%. La participación del joven, bueno, pues me quedé escalofrío de la esposa de Leopoldo López, que está ahora corriendo en China. Y bueno, y precisamente el régimen de Hugo Rafael Chávez Frías, que está en cáncer su alma. Y estos señores, coño, vendieron el país a los chinos. Y ella está en China. ¿Qué te parece? No puede ser. Ahora bien, una pregunta primero al profesor Blanco Muñoz. Profesor Blanco Muñoz, yo lo sigo mucho en el Twitter y yo lo veo. Yo no tengo Twitter, pero yo veo los Twitter de todo lo que
de las personas más importantes, entre eso el almirante y usted y otros más, de los ustedes. ¿Qué podemos hacer después que pase esta situación? Porque nosotros tenemos que refundar la patria. Y yo estoy de acuerdo con usted que aquí debe haber una Asamblea Nacional Constituyente. Pero una Asamblea Nacional Constituyente de gente que realmente esté capacitada y de gente que realmente, y líderes que sepan la historia de este país. Lamentablemente, concuerdo con usted. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que los líderes actuales, y con Capriles, pues Capriles Raofi no sabe la historia de este país. Tiene que empezar a leer la historia verdadera de este país y a desprenderse de esa serie de cosas, de la arrogancia y de esas cuestiones. Cuando un líder político habla algo, tiene que, con el ejemplo y la sabiduría, proyectársela al pueblo, a los ciudadanos y habitantes de este país que él pretende gobernar. Y por otro lado, mi almirante, para usted, hoy en día, en esta situación, en su análisis ya militar, pero estoy hablando militar, usted que está en ese mundo militar y que conoce ese mundo militar, ¿podremos los venezolanos todavía tener algún poquito de luz de algunos miembros de la Fuerza Armada actualmente que estén activos y que tengan liderazgo dentro de esas fuerzas para en el momento oportuno, cuando el país, los habitantes y ciudadanos de este país lo requiramos para que puedan poner orden en esta situación? Bueno, un abrazo, Poli, y te felicito. Gracias, don Mario. Muy buenas noches. Nos vamos con el vicealmirante Carratú sobre la pregunta con que veníamos del profesor Blanco Muñoz. Explosión social, posibilidades de que la haya. Voy a ser un poquito extenso en esto porque coincido en un 60% con el profesor Blanco. Tengo una visión diferente. ¿Qué es lo que yo veo? Venezuela está controlada desde el exterior. Potencias extranjeras, China, Rusia, Bielorrusia, Cuba, la OEA, la gente que representa a los países de América Latina en la OEA como organismo multilateral de la región, está controlado por factores o facciones chavistas, no chavistas, facciones del proyecto venezolano, el proyecto bolivariano, que inclusive no descarto que reciban su cuota de dólares para que mantengan una lealtad económica hacia el gobierno venezolano de turno, en este caso de Maduro. Para todos los países de América Latina, para todos los gobernantes, para todos los miembros de la política de cada país, deben entender, deben reconocer que Maduro no es el hombre para dirigir a Venezuela. No es porque lo diga yo, ni porque uno lo desee, sino que es que salta a la vista un individuo que tuvo 5 años de canciller y llega al poder heredado, y uno ve que está dando tumbos, no tiene propiedad para dirigir el país. Aparte de ello, el alto gobierno está conformado por figuras del pasado, pero que están enfrentadas unas a otras. Lo que yo percibo que está ocurriendo en el alto gobierno es una atomización de la unión política de ese grupo en 4 toletes o en 4 factores: el factor militar chavista, los centauros del 4 de febrero, el factor militar institucional, que sí lo hay, pero no tiene capacidad para expresarse de ninguna manera, ni siquiera de manera verbal. Los viejos camaradas de la otrora izquierda venezolana, Partido Comunista, MIR, MAS y toda esa cantidad de tipos que en el pasado no lograron puestos importantes en la política, están en el poder y están usufructuando del poder también económica y políticamente. Empresarios que están ahí cuadrando los negocios, las grandes ventas, a pesar de que el país está deprimido, están haciendo grandes negocios. En esos 4 toletes existe una discrepancia marcada, que en este momento están trabajando unidos, porque todavía tienen el problema de la impugnación y del asunto internacional,
los golpes que le dieron a los diputados en la Asamblea Nacional, el problema de la legitimidad, lo que dicen los Estados Unidos, lo que se comete en otros países de América Latina, la batida esa que han hecho, creo que lo más importante que han hecho la oposición es la batida por América Latina, por el sistema parlamentario latinoamericano. Entonces, todo ese escenario obliga a que el gobierno en este momento cierre filas. Cuando ven el proceso de las elecciones municipales donde van a escoger a los candidatos de cada municipio y se comienza a seguir la misma conducta venezolana o cultura política de escoger los amigos, el cuadre en Maracayo, el cuadre en Meri, el Táchira, en Maturín, voy a poner a este que es mi amigo, a que fue leal conmigo, lo voy a poner, y no son los líderes, comenzará a descoserse el gobierno del presidente Maduro. Y eso estoy hablando de manera interna. Si a eso le añadimos, no sé si por eso está de acuerdo conmigo, pero esa es división en este momento. El poder político en Venezuela está en manos de las Fuerzas Armadas, en la persona de Diosdado Cabello, me guste o no me guste, sea un sátrapa o lo como quieran calificarlo. Todos los militares alzados en el 92 que están en el gobierno o fuera del gobierno, pero trabajando para el gobierno, ya retirados, se consideran héroes directos de Chávez. Lo han manifestado en privado y no quieren a Maduro, no lo aceptan. Se preguntan muchas personas, bueno, ¿y por qué Diosdado aceptó no ser el presidente que le correspondía por constitución? Porque yo creo que hay una estrategia de poder a mediano plazo. Entonces, bien, una estrategia de poder a mediano plazo, donde los grupos que están acompañando a Maduro van a salir del poder. Yo no me refiero a golpe de Estado. No van a poder con el país. Ya estamos viendo que el país se está descosiendo y no pueden, cuando anuncian por teléfono o por la prensa que voy a importar 50 millones de rollos de papel toalé, es una medida populista porque la gente crea que se está comprando, se está invirtiendo en el extranjero. Si a mí me dicen, vamos a traer 300 toneladas de leche, 400 toneladas de carne y una cantidad de productos alimenticios, productos de la cesta básica. La cesta básica está actualmente en casi 5 millones y pico de bolívares. Entonces, 5.000 bolívares. Entonces resulta que hay una elevada vulnerabilidad o una tendencia erosionante a resquebrajarse cuando cese la presión externa del problema de la impugnación y de las acciones muy tímidas, por cierto, muy solas, aisladas del candidato Capriles, porque la oposición, el único que habla es Capriles, los demás ni siquiera dicen nada, ni van a los estados a hablar, ni hacen nada. Están esperando que el hombre gane para montarse en el coroto, y si pierde, para desplazarlo, así como yo lo veo. Entonces, el poder militar para mí tiene el poder político, que no lo van a hacer tipo golpe militar porque no les conviene internacionalmente, porque las miradas del mundo están sobre Venezuela. Pero si el país se comienza a descomponer y comienzan problemas sociales, que es lo que viene, problemas de manifestaciones violentas, esporádicas en algunos sectores, pero pueden ir creciendo en la medida que el sistema de abastecimiento no funcione, porque una de las cosas que hizo el gobierno de Hugo Chávez fue que rompió las líneas de distribución de alimentos a nivel nacional. Que las grandes empresas productoras de alimentos, Polar, Cargill de Venezuela, Monaca y toda esa cantidad de empresas tenían sus líneas de distribución, que no se fueron rotas. Y ahora, en la estampida que ocurre en el gobierno al fallecimiento del presidente, esas líneas de distribución también están haciendo aguas, aparte del problema del producto que no se consigue. Entonces, mi escenario principal, el más importante, es que viene un proceso de deterioro del gobierno de Maduro, donde el establecimiento militar va a jugar un papel importantísimo y no podría ser para escoger un candidato civil
que asuma la presidencia del seno de ellos, o un ciudadano venezolano no asociado a la Cuarta República